Hola Sergio, ¿cómo estás? Patricia soy. ¡Feliz cumpleaños, profesor Ceci! ¡Feliz cumpleaños, profesor Ceci! ¡Feliz cumpleaños, profesor! El año pasado también nos tocó dar clase en tu cumpleaños, ¿te acuerdas? El año pasado creo que también nos tocó dar clase en tu cumpleaños. Tiene imán, parece. Que conste que yo le ofrecí la posibilidad de celebrar su cumpleaños, así le pregunté, profesor, si vos querés recibir el saludo de los alumnos o te libero por hoy. Adivinen cuál fue la respuesta. Ahí la tienen, compartiendo el saludo de ustedes. Bueno, a ver qué tal. Hoy sí no nos vamos a salvar del canto. Así que, bueno, en un ratito más vayan afinando sus gargantas porque les voy a pedir un cantito por ahí. Bueno, quiero hacer una pequeña retroalimentación interesante con ustedes. Para eso le voy a pedir a Sergio Cabral si puede recordar cuáles son los elementos pedagógicos y didácticos que forman parte o que te parece que podrían formar parte de una planificación que habíamos ya desarrollado a lo largo de todas nuestras clases de didáctica. Uno de ellos nomás te pido, Sergio, que me nombres. Te puedo dar una pista por ser el primero. Hay un elemento que es necesario y fundamental partir de ese porque es el que ilumina todo el proceso de desarrollo de aprendizaje. A partir de él se construyen todos los demás. ¿La teoría? Tibiecito. ¿En quiénes se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje? El estudiante. Sí. Y entonces, si nosotros preparamos una clase, nos centramos en el estudiante. ¿Y qué es lo que miramos para poder elaborar todo nuestro proceso de clase en base al estudiante? ¿No es la planificación? Dentro de la planificación está el elemento al cual me estoy haciendo referencia y es el primero que tenemos que tener presente a la hora de planificar. Objetivo. Exacto, muy bien. Juan Carlos, cuando Sergio te vea, te va a invitar a un helado o una de aquellas bebidas bien heladas y hace calorcito. Dale, profesora, listo. Sergio, escuchaste que tenés que pagar, ¿verdad? Sí. Ya te comprometí ya. Bueno, ok. Entonces, el primer elemento son los objetivos, que también en la educación media, en la educación universitaria, trabajamos directamente con los objetivos. Sin embargo, en la educación escolar básica y en la educación media, nosotros le llamamos a esos objetivos están en función o elaborados como capacidades, ¿sí? Ustedes recuerden que el año que viene van a tener que empezar a hacer unas prácticas ya dentro de la asignatura que se llama Didáctica Especial de la Historia. Y en esa didáctica especial, ustedes van a empezar a tener este proceso de ponerse a enseñar y van a tener que manejar lo que son las capacidades, porque el perfil de egreso que tiene la carrera de historia está vinculada con la formación de los estudiantes del tercer ciclo de la educación media y de la universitaria, ¿verdad? Universitaria terciaria, ¿sí? Entonces, ese es el perfil que ustedes tendrían en parte de la docencia, porque ustedes saben que también la carrera de historia tiene otros perfiles colaterales, que no salen solamente con el perfil de enseñar, sino que tienen el perfil de historiador, el perfil de investigador y, bueno, todos los demás que ustedes saben mucho más que yo hacia dónde apunta el perfil de egreso de un historiador, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros miramos, recuerden, vuelvo a repetir, los objetivos están elaborados en los diseños curriculares de la educación universitaria. Hay algunas universidades que también ya trabajan por competencias, pero en su mayoría todavía seguimos, y digo seguimos porque le incluyo a Filo, seguimos trabajando por objetivos, ¿sí? Nuestro diseño curricular todavía está elaborado por objetivos, ¿sí?
Y mientras que en la educación escolar básica, y esto sí les puedo decir, desde el primer ciclo al tercer ciclo y la educación media, se trabaja por capacidades, que son también objetivos, pero que están elaborados en función de capacidades, ¿sí? Bien, estos objetivos son la lumbrera, o sea, son la mirada que nosotros siempre tenemos que tener para seleccionar los demás elementos que forman parte, como bien dijo el compañero, de una planificación. Y nosotros ya fuimos desarrollando otros elementos dentro de nuestra clase que tienen vinculación para el logro de estos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro elemento que ya estudiamos y que está muy vinculado con los objetivos y que constituyen los saberes que nos permiten o nos ayudan para el logro de esas habilidades? A ver, ¿quién me puede decir? Le voy a preguntar a Patricia. Justo cuando iba a agarrar mis notas. Te toqué infraganti. Luego de los objetivos viene la planificación o cómo se va a desarrollar una clase, el armado de la clase, puede ser. Tibio, más frío que tibio. Porque acuérdate que el objetivo ya forma parte de la planificación, ¿sí? Ya estamos dentro de una planificación, ¿sí? Y o sea, yo te puedo hacer esta consulta para darte una orientación. Si mi objetivo dice analizar las causas, o sea, la situación histórica de los yerbales en el Paraguay a inicios del siglo XX. ¿Cuál la realidad histórica de los yerbales? O sea, analizar la realidad histórica de los yerbales a inicios del siglo XX. ¿Cuál va a ser la habilidad que vos vas a construir ahí? ¿Cuál es el verbo que te indica la habilidad que va a hacer el alumno o aquella acción que va a hacer el alumno? Analizar. Analizar, muy bien. ¿Y sobre qué va a trabajar el análisis? ¿Sobre qué va a trabajar el análisis? ¿O qué va a analizar? Ahí te dije ya, concretamente. Los yerbales. La realidad histórica de los yerbales, ¿verdad? Sí. Eso es lo que va a analizar. ¿Y cómo le llamamos nosotros a esa información? La realidad histórica de los yerbales. ¿Qué son? O sea, ¿qué es? El título, el tema. El tema es el contenido, ¿verdad? Contenido, ok. Exacto, es el contenido. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo, ¿sí? Ese objetivo necesariamente siempre tiene estos dos componentes. Tiene la habilidad que queremos desarrollar y el tema con el cual se va a desarrollar esa habilidad. Porque si yo tengo analizar la realidad de los yerbales a inicio del siglo XX, de los yerbales en Paraguay a inicio del siglo XX, analizar es la habilidad que yo quiero lograr en el estudiante. Pero si no tengo con qué o qué es lo que él va a analizar, no va a poder realizar esa acción. Entonces, el contenido viene a ser el elemento que le va a apoyar al estudiante para el desarrollo de esa habilidad, para que él sepa cómo es el proceso de análisis, cómo se lleva adelante un proceso de análisis. ¿Y sobre qué va a reflexionar? Sobre la realidad de los yerbales. O sea, ese va a ser el centro sobre el cual este alumno va a ejercer todos los pasos, ¿verdad? De buscar información, de leer la información, de estandarizar esa información, o sea, de empezar a sacar las características más resaltantes, a mirar desde la perspectiva política, a mirar desde la perspectiva económica, a mirar desde la perspectiva cultural, ¿verdad? Ese mismo hecho. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Está en una misma mirada sobre la realidad de los yerbales en el Paraguay, que es el tema, empieza a mirar, empieza a ejercer distintas miradas. Ve desde lo político, ve desde lo económico, ve desde lo cultural, ¿verdad? Entonces va como despedazando un poco todo lo que aparece dentro de esa realidad de los yerbales. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Está haciendo un análisis porque está
segmentando la información para ir a profundidad en cada uno de estos puntos y posteriormente va a llegar a hacer una conclusión interesante en base a todo lo que él pudo ir estudiando, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos como segundo elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje a los temas. De ahí radica la importancia capital que tienen los temas. Porque como les decía, los objetivos siempre tienen habilidades asociadas a un saber. En este caso, la habilidad era el análisis y esta habilidad estuvo asociada a la realidad de los yerbales en el Paraguay a inicios del siglo XX. ¿Se comprendió la importancia que tienen los temas? Sí, profe. Ok, fantástico. Ahora vamos al tercer punto que ustedes también ya estudiaron, que era algo que ya nos decía la compañera Patricia. Ella ya se adelantó un poquito. Entonces yo le voy a pedir a Sergia si ella me puede indicar cuál es el otro componente que también coayuda y que es esencial también para el logro de lo que reza nuestro objetivo, de lo que dice esa habilidad. A ver, Sergia, ¿me puedes ayudar un poquito? ¿Pueden ser las actividades de enseñanza Exacto. o de aprendizaje también? Uh-huh. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que nosotros nos referimos cuando hablamos de eso, hablamos de la metodología de enseñanza, ¿verdad? Esto que yo les decía del análisis, de la búsqueda de información, implica necesariamente un trabajo activo del estudiante para ponerse a investigar, para ponerse a buscar información fidedigna, valedera, que los pueden tomar en distintas fuentes, ¿verdad? Pueden tomar en formato físico, en fuentes primarias también. Bueno, actualmente no sé si ya debemos de tener la gracia de encontrar algún mensú vivo por ahí, pero les comento así entre paréntesis nomás eso. A mí me correspondió hacer este análisis en el 2007, 2006, 2007. 2008 defendí la tesis de maestría. Como mi maestría era en investigación socioeducativa, era la especialidad, y como yo soy amante de las letras por ser mi primera carrera, entonces dije, bueno, en esta posibilidad que me dan dentro de la maestría, yo voy a unir los dos elementos que me encantan, y los yerbales siempre me causaron muchísima curiosidad, y más todavía porque sabía por historia de papá que tenía un tío abuelo, o sea, el hermano de mi abuela. Él contaba siempre que había muerto en manos de una onza, o sea, supieron eso porque encontraron el resto de sus miembros con el resto de su ropa en un espacio de los yerbales donde se notaba que quedó el rastro de los famosos yaguareté que nos hablan los libros de historia, y tanto Roa Bastos, que va presentando un poco una parte novelada de esta historia, ¿verdad? Entonces siempre me llamó mucho de eso la atención y decidí hacer un trabajo de investigación sobre la realidad del hombre paraguayo reflejada en la vida del mensú, ¿verdad? En la figura del mensú, propiamente dicho, y que aparecían en tres obras de la literatura paraguaya del siglo XX, ¿verdad? Le estudié a Roa Bastos, le estudié a René Ferrer y le estudié también a Rafael Barret o sea, mi parangón histórico era Rafael Barret. Algunos me dicen era más novelista que historiador, pero como me aparecía como periodista, entonces sus escritos también podían entrar dentro del marco de la historia, dentro del proceso de investigación, como estaba hablando. Bueno, ¿por qué salí en hablarles de todo eso? Porque la metodología de enseñanza para poder analizar esa realidad podía darse. En su momento yo todavía tuve la suerte de poder conversar con una persona, o sea, con dos personas que desarrollaron todavía su trabajo en lo que fue en cierta medida el trabajo de los mensú en los yerbales, porque fue ya así, fui hasta Itacurú y ahí le encontré a estas dos personas y encontré el espacio donde estaba funcionando la industrial paraguaya. Y encontré el espacio así que Roa Bastos hablaba de que estaba la construcción de la administración de la industrial paraguaya. Decía él que estaba por encima del río, o sea que supuestamente allí en la industrial paraguaya había como
como la administración estaba por encima del río, o sea, tenía así como un ala que sobresalía en su segundo piso, que sobresalía y quedaba sobre el caudal del río. Y decían que tenía un piso falso. Entonces, que el mensú, aquel que se hacía el rebelde o que quería complicar alguna cuestión, ellos simplemente le llevaban encima del piso falso, movían así una tabla y la persona caía y se iba en el río caudaloso, ¿verdad? Tal vez en su momento eso era un río caudaloso, pero yo me encontré con un arroyito así finito nomás ya, ¿verdad? Pero encontré la construcción, existe allí en Itacurú un museo en donde están todos los elementos que habla dentro de la obra, ¿verdad? Por ejemplo, estaban ahí desde las bombillas más gruesas y hechas de distintos materiales hasta las más chiquitas y finitas que eran de la época, o sea, va ahí mostrando la evolución que fue teniendo las bombillas, las guampas, el mortero, o sea, los elementos que fueron para ellos sofisticados en su momento para poder para poder moler la hierba seca. En su momento yo me acordaba todo cómo se llamaban los procedimientos de pasar, de transportar la hierba, o sea, la rama del yerbal, la rama de la hierba en la espalda y, bueno, según el libro de Roa, en esto sí coinciden todos, el libro de Roa, de René Ferrer y de Rafael Barret, por ejemplo, que decían que estos hombres de los yerbales tenían que transportar en su espalda 80 arrobas, decía, 80 arrobas de ramas de hierba. Y esas ramas de hierba eran verdaderas ramas que tenían toda una forma muy áspera, tenían como espinos, como todo. Entonces cuando las personas llegaban hasta el espacio donde se tenía que medir, o sea, no es medir, sino pesar la hierba, ellos llegaban con la espalda hecha todo un mar de sangre. Yo recuerdo que Roa, por ejemplo, describe con una naturaleza así muy cruel, en donde hablaba que había unas llagas así enormes en la espalda de los mensú, y que estas llagas más adelante se van a convertir en los espacios donde, en guaraní hablaba, los yatebús se encarguen de depositar sus huevitos, decía, ¿verdad? O sea, tenía todo eso, porque nadie cuidaba estas heridas, sino uno podía decir, hoy estoy herido, no me voy a ir a trabajar, sino te tenías que ir a trabajar de igual manera y tenías que, Roa también dentro de su libro habla así de una crueldad suprema, en donde habla de que si no llegaban a traer las 80 arrobas de hierba, la carga de ese día no tenía valor, porque era la carga mínima que ellos tenían que traer. Pero cuando pasaban las 80 arrobas, tampoco estas arrobas eran consideradas como traídas de más y se les va a pagar más, sino decía, se les paga lo justo, o sea, no lo justo, sino lo que está estipulado como la carga que tenían que traer, ¿verdad? Y como cada vez los yerbales iban más tierra adentro, o sea, piensen nomás ustedes que los yerbales estaban, según contaba la historia, empezaba desde un poquito más allá de lo que hoy nosotros conocemos como Barrero, ¿verdad? Barrero Grande. Y desde allí fue reculando, retrocediendo hasta ya en los últimos momentos de nuestros yerbales nos quedamos allá en el último espacio recóndito de nuestro país, que viene a ser toda la zona de Itacurú y demás, ¿verdad? En donde ellos tienen así fiesta grande el día 26 de febrero, que ellos celebran la fiesta de la yerba mate en ese lugar, ¿verdad? Bueno, creo que me fui por las ramas contándole un poco de los yerbales. Que me emociono cada vez que hablo de ese tema. Disculpen. Profe. Sí. ¿Cómo serían las condiciones de trabajo de los que trabajan en los yerbales? ¿Duras o cambiaron mucho? Y mira, actualmente ya no tenemos personas que, o sea, como la figura de la yerbatera, de la industrial paraguaya, que es lo que muestra
en estos 3 libros, ¿verdad? Ya no existe, porque realmente esas condiciones que nos muestra la historia eran condiciones infrahumanas, ¿verdad? Porque ¿cuál era el gancho de tenerle a la gente trabajando en los yerbales? Era justamente el dinero del anticipo, como ellos le llamaban, ¿verdad? Sí, sí, Ángela, te escucho. Sí, que profe no era luego trabajo, era una esclavitud en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Porque era por comillas, ¿verdad? No era, si estaban más endeudados antes de empezar a trabajar. Ellos consideraban así, o sea, la figura o el pensamiento, según lo que se daba ahí, era el inconsciente colectivo era este. Y lo manejé bastante porque una de las aristas del trabajo justamente hacía referencia al análisis psicológico de los personajes dentro de la obra, de las obras que tomé, ¿verdad? Y en ese contexto, por ejemplo, decía, Nati y Casiano eran los personajes que más hablaban de la vida de los yerbales propiamente dicha, ¿verdad? Y que era un poco un reflejo de cómo venía toda la mano de ingresar a los yerbales. Estas personas venían de una pobreza extrema en el Guairá, ¿verdad? Y entonces, cuando vienen las personas de la industrial paraguaya, vienen a ofrecer dinero crujiente y sonante, ¿verdad? Y en el libro habla de 30 patacones, creo, ¿verdad? 30 patacones. Así le llamaban al dinero, ¿verdad? Era el dinero del anticipo. Y muchos llamaban, o sea, a cuentación de una situación concreta en donde estaban los hombres en un boliche, por llamarlo así de una manera, en un bar, conversando, y dice, ahí ya viene la gente de la industrial, ofrecen la plata que no hay que agarrar, porque esa plata es el ingreso a la esclavitud, como dicen ellos, ¿verdad? Pero ellos no hablaban de un ingreso a la esclavitud, sino decía, es el ingreso de la muerte en vida. Esa era la expresión que usaban. Entonces, como que se advertían todo que ese dinero no lo hay que agarrar, porque decían que ese anticipo nunca se podía pagar. Y ahí entraba lo que dice la compañera Ángela del tipo de esclavitud que se generaba. ¿Por qué? Porque ellos entraban, o sea, recuerdo que este personaje se fue y le compró el vestido más lindo a su señora, se compró un sombrero, el gigante de aquello que siempre quería, se fueron a almorzar en el lugar costoso, así como le dice, yo te llevo como una señora, porque le puso toda la ropa de domingo, como dicen ellos, toda la paquetería que podía llevar encima, y le llevan a comer y le dice a su esposa que coma todo lo que quiera porque tal vez en mucho tiempo esa iba a ser la comida más decente que ellos van a recibir. O sea, el inconsciente ya estaba instalado. Ellos sabían que iban a un lugar donde no iban a tener dignidad, donde no iban a tener libertad, pero esa situación extrema en la que estaban viviendo, porque ellos no tenían tierra, y por ende al no tener tierra no tenían la posibilidad de tener una chacra, una casa, o sea, era una vida miserable la que llevaban, ¿verdad? Entonces ven cómo vienen estas personas justamente mirando ese contexto histórico de las personas, ¿verdad? Entonces le ofrecen el dinero y a quién estando en una situación de pobreza no le va a llamar la atención poder contar con una plata junta, ¿verdad? Entonces la cuestión era, yo te doy este anticipo para que vos vengas a trabajar conmigo y de tu trabajo nosotros estamos ahí descontando eso para que vos, una vez que saldes tu trabajo y si quieres saldes tu anticipo y si quieras salir, una vez que pagues toda tu deuda, no hay ningún lugar, no hay ninguna dificultad, entre comillas, para que salgas de ese sitio. O sea, ese era el discurso político, por decirlo de alguna manera, con el que se le llevaban a estas personas, ¿verdad? Y bueno, una vez que decían que había un tropel de muertos en vida que iban caminando hacia los yerbales, que ya en el camino muchos de ellos querían descansar, y la manera más fácil que encontraban lo de la industrial, así, con una crueldad contaban, que la manera más fácil de descansar era darle un balazo en la sien y que ellas quedaban a descansar para siempre, ¿verdad? Aquellos que ya no querían caminar, que pedían por favor que se quedaran a descansar. Ángela, perdón que me estoy desviando. No, solamente para agregar, profe, o sea, que es la realidad del tercer mundo en el mismo tiempo, porque no sé si leíste, profe, El sueño del Celta de Vargas Llosa. ¿El sueño del Celta, habla de la explotación del caucho en África y en el Perú,
y es la misma cosa que los mensú. Es lo mismo, así, endeudados todos, se les vendía alcohol, es decir, cada fin de mes tenían una tienda en el pueblo, en la aldea donde estaban en la explotación del caucho, donde todos los productos salían el triple del precio, del costo. Sí. Es decir, todo, es la misma realidad del mensú de Robasto. Es decir, la réplica. La réplica. Yo leí, la única obra de confieso de Robasto que leí fue Hijo de Hombre. Y ahí cuenta de estos fantasmas vivientes, de estos zombies en vida, cuando quieren escapar y se cubren de barro para huir de los perros. Y de los bichos, para que los bichos no le piquen. Leí El sueño del Celta, que es de Vargas Llosa, que cuenta la historia de un inglés, de un irlandés en realidad, que vivió la explotación del caucho en África y después es trasladado para investigar sobre la explotación del caucho en el Perú. O sea, es lo mismo, es terrible, lo mismo. Sí. Para compartirlo. Gracias, muchas gracias. Ya hicimos la intertextualidad literaria e histórica. Se dieron cuenta que entre la literatura y la historia, y sobre todo con estas obras históricas, porque tanto Hijo de Hombre, La mano en la tierra de René Ferrer y las obras completas de Barrett, son obras que son consideradas, bueno, la de Barrett luego está ahí entre que es historia y es ficción, ¿verdad? Por su visión como periodista. Y sin embargo las otras obras son consideradas como novelas históricas, ¿verdad? Porque toca muchos hitos verdaderos, o sea, muchos hitos de la historia, pero también con una versión tal vez novelada en algunos aspectos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Natí y Casiano al fin logran salir de los mensú, logran salir a través del río. Y es ahí donde para escaparse, como bien cuenta la compañera, ellos se echan en el lodo, se empiezan a pintar toda la cara con el lodo para que los bichos no le piquen por un lado y por otro lado también para que los perros no puedan sentir el humor de la persona, o sea, el aroma de la persona les pueda ubicar. Entonces, también muy inteligentemente, y creo que entra dentro del ingenio de Roa, que ellos van como sacándose pedazos de sus ropas y van dejando como en espacios en círculo para que los perros vayan constantemente haciendo ese círculo y no vayan para ningún lado. O sea, dentro del vestigio del monte, ellos van haciendo espacios en círculo mientras estos dos personajes van ganando terreno a la orilla del río para poder escaparse, ¿verdad? Y aparece una figura así, una figura como ellos le hablan, que es el viejo abuelo de Casiano, que Casiano y Natí eran las personas que salían, el que les orienta para cruzar el río, ¿verdad? Bueno, y así, o sea, ¿me pueden contar de dónde yo salía a hablar de los mensú para poder retomar mi clase, por favor? Profe, permiso, antes, contame cómo se llama lo que escribió René Ferrer sobre los mensú, porque eso no conocía. La mano en la tierra. Es un cuento, novela. Una novela. Ok. La mano en la tierra. Gracias. Voy a buscar porque no conocía eso. Sí. Y bueno, les invito a leer mi tesis que está en la biblioteca de la facultad. Que a ustedes creo que les va a gustar la temática. Yo estaba por preguntar cómo leemos tu tesis. en la biblioteca de la facultad tiene. Lamentablemente todavía no está. Está digitalizada ya. ¿Verdad, María Cecilia, que ya está digitalizada la tesis? Bueno, entonces ya podemos ver cómo después compartimos con ustedes esa obra. Bueno, muy bien. Entonces, como les estaba... Bueno, ahora sí me van a decir cómo yo salí a hablarle de los mensú. Salí a hablarle, ya recordé. Porque yo les iba a decir que cuando tomamos el tema retomando un poco con este objetivo ficticio que les planteé de analizar la realidad de los mensú en los yerbales a principios del siglo XX, les iba a decir dentro de la metodología de enseñanza que podemos tomar distintas maneras de desarrollar esa metodología de análisis y de aprendizaje. Porque por un lado podemos tomar los libros, ¿verdad?, que ya nos hablan sobre estos temas. Podemos tomar fuente primaria porque también existen varios decretos que ustedes los pueden encontrar en el Archivo Nacional.
en donde aparecen y están los originales, en donde se habla de los yerbales, en donde por ejemplo, en esta donde se hace el traspaso de la industrial paraguaya a manos del sector privado, por ejemplo. O sea, todas esas cuestiones históricas aparecen y en donde se va a conservar todavía el nombre de la industrial paraguaya SA. O sea, ya dejó de ser la industrial paraguaya como patrimonio estatal, sino ya pasa a manos de un sector privado. O sea, eso tiene su correlato histórico verdadero, ¿sí? Bueno, y dentro de esta consigna también yo tuve la suerte de poder hablar con dos personas, un señor ya muy mayor en aquel entonces, seguramente ahora ya, bueno, ha de estar si es que sigue viviendo, ha de estar sumamente mayor, porque cuando yo le hice la entrevista ya tenía 86 años y eso hace 2006, ¿verdad? Así que ya estará por encima de los 100 años si es que todavía está en vida. Y él contaba que en sus últimos años o sea, que él estuvo hasta los 40, 50 años más o menos, estuvo trabajando en los yerbales, y él decía que si bien tenían todavía un trabajo muy forzoso, lo que había cambiado ya es que no tenían esas golpizas que antes se les daba, como él decía, que se contaban los yerbales, que esa crueldad, ¿verdad? De aquel que no reunió la cantidad de onzas que tenían que ser las 80 arrobas, perdón, las 8 arrobas, que eran 80 kilos, ¿verdad? Si no reunía, que no se le pagaba absolutamente nada. O sea, eso había cambiado. Lo ideal era juntar las 8 arrobas, pero si no completaban, tampoco era que se desechaba totalmente, pero no se le pagaba la cantidad exacta por el transporte que habían hecho, ¿verdad? Y esa era una de las cosas que habían cambiado. Y también otras de las cosas que habían cambiado, entre comillas, decía el que la gente pueda tener su casa, no necesariamente tenía que vivir dentro de la aldea, que sí figura en la obra de Hijo de Hombre y de René Ferrer, cuando hablan de que tienen que abandonar el sector de su terruño para poder irse a trabajar en los yerbales. Y en la obra de René Ferrer habla desde otra perspectiva también, de cómo están, o sea, ahí no van la pareja a los yerbales, sino la mujer se queda en la casa. Y cuando ella queda en la casa y él se va a vivir en los yerbales y hacer todo eso del anticipo y de tratar de salir de ahí, tratar de pagar, tratar de escaparse y todas esas cuestiones, paralelamente a eso es un parangón de cómo vivía la mujer dentro de la casa y que venían no recuerdo si eran bandeirantes o de qué nacionalidad eran, no recuerdo bien esa parte, olvidé un poquito, que venían a ultrajar a las mujeres que quedaban allí. Las que habían sido abandonadas por su hombre para ir a trabajar a los yerbales. Entonces, sí, ahí está. Bueno, entonces gracias por el dato. Por eso les decía así, porque no recordaba bien y ustedes son historiadores, así que no puedo meter la pata de acá en la luna, ¿verdad? Bueno, entonces contaban también ese espacio. Y en la última obra que no les conté, que también leí, que también está hecha un parangón con eso, es la obra de Follaje en los ojos, de Rivarola Mato, ¿verdad? Esas eran las 3 obras literarias que había tocado en esta obra, y como el parangón de lo más fidedigno de historia que me salía en este tema era las obras completas de los artículos escritos de Rafael Barrett. Bueno, entonces cuando uno desarrolla esta metodología, ustedes pueden pedirle a los estudiantes, si es que hay, por ejemplo, algún video que se haya generado sobre la vida de los yerbales, o pueden escuchar algunas canciones, porque hay tantas canciones que hacen referencia a esto del lamento del mensú, ¿verdad? Que si nos ponemos a escuchar sus letras son así, te rasgan el alma, básicamente, de cómo te cuentan todo este lamento, de lo que significaba para ellos, ¿verdad? Y existen también, como les decía, las obras literarias, así como existen las obras literarias, también existe poesía dedicada al mensú, ¿verdad? Pero las poesías, en muchos casos, se llevaron después a la música, ¿verdad?
En la mayoría de los casos eran poesías que después se llevaron a la música. Entonces, podemos ir mirando desde todas esas perspectivas y eso van a constituir la metodología que el docente considere más atractiva para despertar la atención de su auditorio y invitarles a los estudiantes al desarrollo de estas investigaciones para poder arribar a estas conclusiones que van a llevar al desarrollo del análisis de estas obras, ¿verdad? O sea, de esta realidad de la vivencia del Mensú a inicio del siglo XX, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es describir una metodología que va a depender mucho de la realidad de los estudiantes, ¿sabes? ¿Cómo se manejan estos estudiantes? Pues hay estudiantes que les encanta leer y vos les presentás una música y no quieren saber nada de escuchar la música. Hay otros que le vas a despertar más la atención desde la música, le llevas al correlato de la lectura, ¿verdad? O desde una proyección de vídeo le vas llevando de la mano y encaminando hacia la lectura y hacer esta contrastación del contexto histórico real con la ficción que se pudo haber generado en relación a estos temas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que metodologías podemos ir variándola y vamos seleccionando conforme con lo que nos parezca, ¿sí? Pertinente para la enseñanza y el grupo con el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien quería agregar algo? Bueno. Siguiendo con los momentos de desarrollo de nuestro proceso de trabajo, ¿verdad? También ahí, como yo nombré proyecciones de vídeo, nombré canciones, o sea, reproducción de canciones, nombré fuentes primarias, libros que se hayan hecho conforme a los correlatos que hayan tenido las personas que vivieron esta realidad. Entre paréntesis también les cuento que el otro mensú con el que hablé era un mensú mucho más joven que el señor, ¿verdad? Este tenía como 60 años más o menos, tal vez menos, porque me sorprendió muchísimo la juventud con que contaba este señor cuando me dijo su edad, porque físicamente no aparentaba la edad que tenía, era mucho más curtido por el paso del tiempo y el esfuerzo, o sea, pero él contó que solamente estuvo en los yerbales, llegó a trabajar poquitos años y siendo muy, muy joven, así como un adolescente, barete porano, más lo ya se empezaba a ser joven, ¿verdad? Y cuando empezó a trabajar allí, que trabajó unos 4 o 5 años, luego se cerró lo que era en la industrial. Entonces, él tuvo la vida del mensú muy poquita y él ya no hablaba de un trato así cruel o inhumano que hayan tenido las otras generaciones, ¿verdad? Porque las otras generaciones hablaban de mucho maltrato, o sea, la gente que se imponía al régimen estaban los capangas que le llamaban, ¿verdad? Que eran los cuidadores, eran así como los guardianes. Y como bien decía la compañera, el costo de vida que se tenía en ese lugar era extraordinariamente elevado, o sea, era triplicado el costo, por eso uno en vez de cada fin de mes, por más que se matara, como era el caso de Casiano, por más que se matara haciendo la mayor cantidad de transporte posible, por la consumición diaria de hacer una sola comida al día y con todo el esfuerzo que hacía su esposa por hacer rendir las cosas que compraba y todo eso, quedaban siempre adeudando más a la administración. Entonces, en vez de acortar las deudas, iban subiendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, no veían ellos otra salida más que escaparse, o sea, ahora, o lograr la libertad o morirse en el intento, así nomás ya era, porque igual te ibas a morir ahí en manos de los capangas o morirte de hambre, o vas a seguir siendo un espectro de muerte en vida, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder mirar todas estas posibilidades de enseñanza, tenemos todos estos recursos, ¿verdad?, que pueden ser considerados como recursos didácticos, ¿verdad? El tema de la lectura, el tema de la proyección de alguna película o de algo que hable considerando con relación a esto. Y me encantó lo que me contaba Ángela de poder hacer este paralelismo, esta transposición que viene a ser, o sea, evidentemente era una posibilidad de esclavitud
no sé si solapado, hasta visible, ¿verdad? Pero que evidentemente tenían su fruto a los lugares de explotación, ¿verdad? Por eso que se fueron replicando en distintos contextos, o sea, y en elementos naturales diferentes. O sea, para nosotros eran los yerbales, para otros espacios eran otros elementos de la naturaleza que también tenían su valor. Acuérdense que a nosotros nos llamaban el lugar del oro verde, ¿verdad? Porque era lo que se podía, y que de hecho fue una de las causas por las cuales los jesuitas fueron expulsados del Paraguay, porque ellos fueron los que ya empezaron a sistematizar la plantación de los yerbales y empezaron a ganar, a producir muchísimo dinero, y eso ya empezaba a desestabilizar a las autoridades del gobierno y no podían hacer otro tipo de transacciones, o sea, tenían una competencia muy grande. Y bueno, entonces tuvieron que, una de las tantas cosas que hizo para que fueran los jesuitas de este lugar fue también el tema de los yerbales, ¿sí? Bueno, entonces hablamos ahí de los recursos y nos falta un último elemento que era el punto de base y de partida del día de hoy, que era justamente cómo llamamos a ese proceso donde yo mido el nivel de desarrollo del aprendizaje del estudiante. ¿Cómo se llama ese proceso? Dentro de Evaluación. Exactamente, llamamos a la evaluación. O sea, el punto que nos va a dedicar el proceso de trabajo en estos días sucesivos de nuestro encuentro en clase va a ser justamente la evaluación. O sea, hoy, por ser un día muy especial con la profe Ceci, nosotros vamos a hacer este redondeo de los elementos que forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje y le vamos a liberar a la profe Ceci, y también nosotros vamos a acompañar su liberación, entre comillas, para que celebre su cumpleaños. Entonces, en la próxima clase vamos a ir con mucha más profundidad, sí, ahí está, con mucha más profundidad para poder trabajar sobre lo que es la evaluación. O sea, hoy que hicimos, entendimos que tanto los objetivos, los contenidos, la metodología de enseñanza, o sea, las estrategias de aprendizaje, los elementos que usamos para desarrollar nuestras clases, que vienen a ser los recursos didácticos empleados, ¿sí? Están vinculados dentro de una planificación y de un proceso de clase. Y todos estos 4 elementos vienen asociados con un quinto elemento muy importante, que es la evaluación. O sea, la evaluación nos va a ayudar a conocer el nivel de aprovechamiento que ha tenido un estudiante en relación a todo este proceso que acabamos de hablar hace un ratito. Y otra de las cosas que ustedes tienen que saber y que no quiero dejar de mencionar en esta clase es que cuando hablamos de la evaluación, nosotros tenemos que entender que existen muchísimas definiciones de evaluación y que son de repente muy diferentes. ¿Por qué? Porque la manera de enseñar desde 1800 en adelante, ¿verdad? Por no ir tan atrás, teníamos centros distintos en el proceso de aprendizaje, o sea, eran finalidades diferentes. En muchas ocasiones las evaluaciones se fueron dando solamente con la oralidad. En otros espacios lo importante era reproducir lo más fielmente lo que dicen los libros, o sea, tener una capacidad memorística tan fiel que repetimos como fidelidad de grabadora lo que decían los libros. Esa también es una forma de evaluación que se consideró en el transcurso del tiempo. En otro momento se consideró más valioso producir, elaborar cosas, hacer cosas. No importa que no sepas la fuente de la importancia de la elaboración, pero sabías hacer y eso era lo importante. Entonces, también tenían conceptos diferentes. Y actualmente tenemos un concepto mucho más rico porque tiene que responder a la sociedad a la cual pertenece. O sea, nuestra labor como docentes en la enseñanza tiene que generar un espacio de evaluación que responda a una serie de situaciones que vienen comprometidas con la formación integral del ser humano, ¿sí? Entonces, ese concepto a mí me gustaría escudriñarlo en la próxima clase, que ustedes puedan interpretar por qué es tan importante ese concepto, cuáles son los elementos que ahora no podemos olvidar a la hora de desarrollar una evaluación y que lo hace muy peculiar a la evaluación de este momento, o sea, del primer cuarto del siglo XXI, ¿verdad?
especialmente en la década de los 20, que entra en nuestro país con mucha más fuerza en la educación superior. Porque si bien en años anteriores ya se empezó a trabajar con esta manera o esta visión de evaluar en los niveles inferiores, hablo de primero, segundo, tercer ciclo, educación media, se vino trabajando con una forma también muy especial de evaluar y actualmente estamos entrando con ese contexto dentro de la universidad. Bueno, entonces la próxima clase nosotros vamos a seguir profundizando sobre lo que es este concepto, cuáles son sus principios, quiénes son sus actores, cuáles son sus clasificaciones y qué elementos nosotros tenemos que conocer perfectamente bien dentro de nuestra gestión como, como futuros docentes y dentro de la didáctica general, ¿sí? Bueno, hemos aprendido algo el día de hoy. Muchísimo, profe. De todo. Así, no te entendí muy bien, Ángela. Escuché tu sonrisa nomás. Muchísimo, profe, de todo, de historia, de práctica, de todo, profe, me encanta. Bueno, gracias, gracias. Sergio, ¿tu visión de hoy? Sí, profe. Aprendí mucho y estuvo entretenido también la charla de hoy. Patricia. Sí, bastante, a mí me interesa bastante el tema de los mensú. Creo que en algún momento de la carrera voy a tomar ese tema, así que la información que diste sobre los autores, por sobre todo, a mí me sirve mucho. Y otra cosa que me acabo de dar cuenta que estos 4 puntos son los capítulos de, de nuestra materia, ¿verdad? Para no olvidarnos más, la unidad 2 habla de objetivos, la unidad 3 de contenidos, la unidad 4 es métodos y técnicas didácticos y la unidad 5 es evaluación. Eso le llamo un estudiante avesado y que profundiza, me encanta. Me encanta. Ese es el típico estudiante que tiene que mirar todo y tipo, ¿cómo se dice eso? Enmarcar en un espacio para poder entender. Así nomás. Puedo comentar una infidencia, si estas cosas no se hacen, pero te la voy a decir. En años que estoy enseñando didáctica, y la profe Ceci lo sabe, y en varias carreras, te puedo decir que es la primera vez que alguien me dice así, profe, estas son las unidades que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestra clase. Pero hoy me cerró, imagínate, son ¿cuántos? 5 unidades. Y hoy me cerró esos puntos, claro. Así mismo. Imagínate qué productiva la clase de hoy, profe. Para mí también, que en años logré. Bien, gracias Patricia por compartir. Eudes. Muy interesante, profe. Aprendí también. Muy bien. Natal, a ver, ¿quién me falta? Sergia. Sí, profe, también entendí algo nuevo. Ok. ¿Quién me falta, Ceci? 2 creo que me faltan. Malaika, te escucho a vos primero. Sí, profe, bastante sobre los mensús. Bueno, Juan Carlos. Sí, profesora, bastante productiva. Una mezcla de historia, novelas, cuentos. Espectacular, profesora. Bueno, y nos queda el último. Leila, mi cuasi tocaya. Sí, profe. Muy interesante la clase de hoy, profe. Bueno, bien, si le fue productiva, estoy segura que a Ceci le fue muy productiva porque es en fecha de su cumpleaños, así que le deseamos que los cumpla feliz, grandioso. Por eso hoy nos liberamos atrás de ella, digo, no le liberamos pronto para que vaya a compartir con su familia. Entonces, desearte también, María Cecilia, esto con toda la seriedad del mundo, que en tu nuevo año verdaderamente se cumplan todos los anhelos de tu corazón y que sigas prosperando en todos los ámbitos de tu vida.
Ahí están las bombas, Ceci, ya ves. Está todo, las cornetas, las bombas, todo ahí. Bueno, muy bien. Chicos, un gusto una vez más haber compartido con ustedes y bueno, nos estamos encontrando en la próxima clase con un nuevo encuentro de didáctica general. Muchísimas gracias, profesora. Chao, chao. A ustedes. Gracias, luego. profe. Muchas gracias, felicidades, profesor. Chao. Chao, chao.